Los intermedios del Garrahan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Estuviste hoy en el hospital o ayer? Sí, hoy voy todos los días. Estamos trabajando un poquito más que lo normal porque con tanto como el paro de los residentes como ahora el paro que hubo hoy de distintos profesionales del hospital, estamos como un poquito más sobrecargados de trabajo, así que sí. ¿Cómo lo sobrellevan? Es un montón. La verdad que la carga que estamos teniendo en estos días es mucho. Porque aparte de tener la alta demanda de los pacientes que siempre tenemos, la alta carga emocional por los pacientes que tenemos nosotros y lo que eso conlleva, estamos todo el tiempo que nos llaman a una reunión, que nos dicen algo distinto, que nos leen una carta que nos están agrediendo, que pasan cosas en el hospital que nunca, la verdad que han pasado, cosas tristes, como por ejemplo el cierre de una sala de internación. El Garrahan tiene 10 salas de internación de pacientes de cuidados intermedios, yo soy jefe de una. Como cuando fue el paro de los residentes no había médicos como para terminar de cubrir todas las salas, se decidió cerrar una de las salas porque corrían riesgo los pacientes de no tener el control adecuado. Los pacientes nuestros requieren permanente supervisión, tanto de la gente de enfermería como de la parte médica. Perdón, pero para repetir eso, o sea, ustedes el Garrahan cierra una sala no porque no tenían pacientes, no porque no hubiera presupuesto o aparatología, sino porque no había profesionales de la salud para atenderla. Exactamente, ya hace muchos años, creo que en todos los hospitales, no es el Garrahan solo, el residente ocupa un lugar de ayuda muy importante a los profesionales de la salud. ¿Y cuándo se cerró esa sala? Esa sala se cerró la semana pasada y hoy como volvieron los residentes, estábamos en proceso de reapertura. Ah, ok, se va a abrir. Sí, claro, era un tema numérico de profesionales. Cada sala tiene capacidad para 34 pacientes. A veces hay menos porque hay pacientes oncológicos que necesitan estar aislados, son habitaciones de a dos, entonces el promedio son entre 28 y 30 pacientes. Y en cada sala, durante la guardia, queda 2 residentes o un residente y un médico que supervisa entre 1 a 2 salas. Cuando no estuvieron los residentes, un médico no podía supervisar 90 pacientes, porque además asistir a un paciente nuestro que se descompensa, que es una cuestión habitual, que necesite atención por descompensación, solo no podés hacer una reanimación, solo no podés sacar a un paciente de un shock séptico. Esto se necesita tener a un grupo de trabajo. Cuando se fueron los residentes, eso hizo que el hospital eclosionara. ¿Hay colegas tuyos de servicio o de otras áreas que se fueron, que renunciaron por los salarios? Sí, desde el octubre del 23 hasta acá ya van 170 profesionales que renunciaron y a veces no, el número quizás es un montón, pero es mucho más la persona que renunció. Nosotros para atender a los pacientes que tenemos en la sala necesitamos de un grupo interdisciplinario. Ninguno de nuestros pacientes lo puedo atender yo solo, ninguno lo puede atender ninguna persona sola del hospital. Necesitas de una enfermería capacitada, necesitas de un kinesiólogo capacitado. Tenemos tanto de lo infrecuente que hemos hecho equipos de trabajo para cada patología. Para darles un ejemplo, un paciente que tenga alguna patología neuromuscular, que por ahí son los que yo trabajo, que necesitan algún tipo de respirador para poder sobrevivir. Tenemos una kinesióloga que es especialista en esto, tenemos un paliativista que es específico en esto, tenemos equipos de psicología que son específicos en esto, neurólogos que se capacitaron solo en esto, obviamente los clínicos que somos los que lo vemos todo el día. Y eso no solo hace que la atención sea más rápida, sino que también lo que hace es que nos juntemos muchas veces y veamos cómo hacemos para mejorarle la calidad de vida, mejorarle la sobrevida a esos pacientes. Y hicimos un protocolo que está en el Instagram del hospital, que fui parte del desarrollo hace 5 años que lo venimos haciendo. Estos pacientes, había unos pacientes neuromusculares que se llama atrofia espinal tipo 1, la enfermedad, que de bebito lo veíamos, que los ponían en la camita y los veíamos morir, los acompañábamos en la muerte porque sabíamos que no había nada para hacerle, y con los protocolos que desarrollamos, esos chicos hoy llegan a la primera infancia y morían en el hospital. Hoy 450 chicos de esos llevamos dado de alta con el protocolo que largamos este año. Eso es el Garrahan. O sea, no es solo atender 700.000 consultas al año, que sí que es un montón, pero lo que hacemos nosotros, que es distinto, es buscar todo el tiempo cómo alargar la vida
cómo hacer que sea mejor la vida de los niños y seguimos para adelante. Digo, llegamos a la primera infancia y queremos seguir a que esos chicos vivan a la segunda infancia y que lleguen a la adultez. Y está demostrado, por ejemplo, siempre lo digo, en los pacientes oncológicos, que bajamos 7% la mortalidad de los pacientes oncológicos y es un montón para nosotros. Pablo, ¿qué estudiaste vos? Yo estudié medicina, me recibí de médico, después hice la carrera de pediatría, que fueron 4 años más. Después hice la especialización, que es medicina interna pediátrica, que es especialista en pacientes internados. Y bueno, después hice un montón de cursos y entonces también hice la carrera de docente hospitalario, porque soy docente de la UBA hace muchos años. ¿Y por qué trabajas en el Garrahan? ¿Por qué elegiste trabajar en el Garrahan? Mira, me formé en el Posadas, que es un hospital de escuela muy bueno y que tuve grandes maestros. Y cuando fui a hacer la super especialización y que la fui a hacer al Garrahan, porque quizás es el lugar donde tenés este volumen de pacientes que no existe en otro lugar, me enamoré del hospital. Es un hospital que al que le gusta lo que haces, Diego, no tenés techo. El techo es tu intelecto. Hasta donde vos llegues es donde llegás en ese lugar. Porque siempre tuvimos los recursos, y el recurso humano y recurso tecnológico para decir, sí, yo quiero que los pacientes, que estuve muchos años en el grupo de trasplante cardíaco, hacía la parte clínica de los pacientes internados, y decíamos, che, ¿por qué se mueren los chicos por trasplante? Porque obviamente que el trasplante tiene una cierta vida. Un chico que se trasplanta de corazón sabe que el corazón dura aproximadamente 10 años. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Y empezamos a desarrollar cosas y ahí para que vivan 15 y para retrasplantarlos. Y entonces hoy tenemos chicos 3 veces trasplantados cardíacos nuestros. Y sí, ¿cómo hacemos para más oferta de órganos? Y en un momento hicimos en el Garrahan un triple trasplante que fue único. De un mismo donante sacamos corazón, hígado y pulmón y a 3 niños nuestros los trasplantamos en el mismo momento. Ahí participaron 96 personas y 96 personas no existe. Eso no hay lugar que tenga esa capacidad de que a las 3 de la mañana salga un grupo a buscar los órganos y otro grupo esté en el hospital esperándolo y movilizás 96 personas en la madrugada. Eso... Y de verdad que eso no se cobra. O sea, lo que hacemos nosotros extra no se cobra. Porque yo ayer, perdón que me meta esto, en otro programa me dijeron, en un momento decían ciertos que teníamos como oficinas que trabajaban con los chicos con genitales ambiguos. Y no se entiende que eso nosotros lo hacemos gratis. Yo pertenezco al comité de ética del hospital. Hay un montón de comités en el hospital. Cada uno se va especializando en algo y además aportás en otra cosa. Yo mi trabajo diario todo el día y además soy miembro del comité de ética. Pero el comité de ética no cobro por ir al comité de ética, lo hago gratis. Soy docente de pregrado y posgrado de la cátedra de pediatría de la UBA. Lo hago gratis hace 15 años, no lo cobro. Y a veces cuando dijeron esto, che, estos chicos con genitales ambiguos son los súper especialistas que son 5 y lo hacen gratis y se juntan en un momento porque son pocos pacientes y se está mezclando todo. No sé por qué. ¿Qué te pasa cuando les dicen, bueno, está bien, pero hay ñoquis? Es una cueva de kirchneristas. El día que leímos la carta, nunca vi tanta gente llorar junta. Nos juntamos 100 y pico de jefes que somos de distintas áreas, porque cuando leímos la carta fue como un shock de decir, no nos puede estar pasando esto. O sea, no nos puede estar pasando que le estemos contando a la sociedad qué es la importancia de que el Garrahan no se destruya y que nos salgan a atacar de esa forma. Cuando ayer Sturzenegger, creo, en una entrevista que dio al AGE, decía que era un gasto financiero, un gasto, digamos, ponía que era como un gasto el Garrahan. Y después la diputada Lemoine que decía, bueno, buscate otro sueño. ¿Vos crees que es insensibilidad, ignorancia o...? Porque te escuchamos hablar a vos 10 minutos y yo creo que todos queremos ser médicos del Garrahan. Tiene la pasión. O no, una y aparte pasión, no, pero el compromiso. Por el valor humano en salvar vidas de niños, que es lo que todo el país tendría que estar aplaudiéndolos, digamos. ¿A qué persona no le conmueve un hospital modelo como este que lo que se dedica es a salvar vidas de niños? ¿Qué pensás que es? ¿Qué sentís vos que es? Las dos cosas.
Y para responder eso, nunca buscamos el aplauso. Nosotros siempre Ya lo sabemos, fuimos para porque adentro. no sabemos mucho Quizá qué fue hacen un error. ustedes. Nos estamos enterando ahora. Quizá fue un error, dice. Quizá fue un error y lo charlábamos el otro día. Digo, ¿qué pasó en la sociedad que la Universidad de Buenos Aires, que era lo mejor que teníamos y que uno salía de la Universidad de Buenos Aires y era un orgullo ponerle mi sello, dice pediatra recibido en la UBA, y de dónde quedó eso y dónde pasa el Garrahan, le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Un lugar que era un orgullo decir que trabajabas ahí y no hacía falta. Nosotros nunca tuvimos que mostrarle a nadie el número. Yo siempre digo esto del reconocimiento facial para el ingreso. Me parece que fue una falta de respeto. Todo el tiempo pasamos tarjeta, todo el tiempo hubo, pero nunca tuvimos que demostrar eso. Al revés, nosotros no lo controlemos porque el día que lo controlemos le vamos a tener que pagar lo que hacemos. No le controlemos la productividad porque la productividad no se mide por número de pacientes, se mide por lo que desarrollamos para el país, para que haga. Y eso es impagable. Entonces, que hoy tenga que estar diciendo cuánto cobro, que hoy tenga que estar diciendo cuánto cumplo, que hoy tenga que estar diciendo todo eso después de haberle dedicado un montón de mi vida al hospital, nos duele y nos duele un montón. Y por eso yo medio ayer en una entrevista decía, ¿qué piden? Yo en primero pido respeto, nada más que nos respeten y que no nos agredan. Y después sentémonos a ver cómo hacemos para que el hospital, que es tan importante para el país, siga siendo lo que es. La respuesta para mí yo creo que es una política de Estado, que el Garrahan no tiene que existir. Y entonces es ahí donde me pongo como, bueno, no sé, me parece que todos los indicios que están mostrando es que el Garrahan no sirve porque es un gasto. La sociedad tendrá que dirimir eso. Y la sociedad tiene poderes de elección. Digo, soy una persona muy democrática y entiendo que la gente ha votado lo que está pasando, no creyendo que iba a pasar. Quizás cuando veía a Lemoyne que decía eso, yo decía, ¿sabrá esta señora que más de la mitad del hospital votó a La Libertad Avanza? Cuando le está diciendo a sus propios votantes médicos, búsquense otro trabajo. Bueno, ahí ese es el caso de Lemoyne, ¿no? Que hizo, pero me parece que el gobierno apuntó a otro discurso, ¿no? Que lamentablemente en la Argentina tiene legitimidad, que es el del ñoqui, ¿no? Porque es cierto que en un montón de lugares donde se hace un laburo loable, respetable, querible, también ha habido gente que no labura, que le hace daño al que labura. Y ese discurso me parece que sí penetra, ¿no? Entonces el gobierno ahí también, por el desconocimiento quizás que tenemos, como decís vos, uno no sabe, sí sabe que es un hospital de excelencia, que labura en su y que los médicos del Garrahan, y en general los médicos de la Argentina cobran, que trabajan en la salud pública, tienen un sueldo de mierda, sí. Digámoslo, mal y pronto. Pero caló ese discurso, ¿no? Como el de, bueno, al final saltaron porque están todos sindicalizados, porque les quisieron poner el dedo y entonces no querían fichar y entonces saltaron los médicos políticos, no los buenos, los políticos del hospital. Como si hubiera... Porque creo que la sociedad sí valora el Garrahan. No tengo duda. Pero viste, Maru, que hay cosas que como que entran en la sociedad y dicen, no sé, el extranjero, palabras, extranjero, empleado público, ñoqui, son todas cosas que en la sociedad penetran de alguna forma y nos hicieron un paralelismo con lo que hicieron en la UBA. ¿Cuántos estudiantes extranjeros estudian en la UBA? Y a nosotros también. Y ustedes atienden. Y cada vez que pasa algo, están diciendo porque gastamos plata, el Garrahan gasta plata en extranjeros, gasta plata en la formación de extranjeros. Y yo hoy digo, la residencia está sufriendo una pérdida tan importante de profesionales. O sea, Mario, cuando nosotros rendíamos para entrar a pediatría, uno decía... de cada 3 personas que rendíamos, 1 quedaba adentro de la residencia. Los otros 2 teníamos que hacer una concurrencia gratis. Este año, por primera vez, quedaron puestos libres. Antes había 800 postulantes para 300 puestos. Este año el año pasado, 500 puestos y se presentaron 350 postulantes. ¿Y eso por qué? Porque la gente ya no tiene incentivo para hacer carreras como pediatría, carreras básicas, que son mal pagas, que llevan mucho sacrificio. Antes entrar al Garrahan era jugar en Fórmula 1. Hoy eso no tenés médicos para que vengan al hospital. Y de esos
75 que entran residentes por año al Garrahan, 25 son extranjeros. Y esos 25 están atendiendo. Y esos 25... Están prestando un servicio a nosotros, no al resto. Están prestando un servicio a nosotros. Vos vas a una guardia de cualquier hospital y hoy cualquier persona de las que atiende también entra son de extranjero. Si, che, encima no estamos cuidando ni lo que tenemos, se dice cualquier cosa con una liviandad sin proceso de lo que está pasando. Claro, lo que a mí me llama la atención es que también la gente lo cree con esa liviandad. Claro. Digo, nadie, o sea, vos escuchás, qué sé yo, sale Adorni y dice, no, porque el Garrahan está lleno de ñoquis. Y la gente no duda, cree que está lleno de ñoquis. No, hay que también hay que hacer un trabajo de pasar No el sé, limpio. Hay Me una parece que exigencia cala. de información No, que para tiene mí. que ver con, por ejemplo, los ñoquis. ¿Qué es lo que dice yo pregunté, digo, denme la lista de los ñoquis. Bueno, claro. Lo que dice el Ministerio de Salud es, tenemos detectados, son alrededor de 200 personas que no podemos determinar quiénes son, que no van, que entraron a la gestión anterior, por eso el reconocimiento facial y demás. Ahora, eso es una discusión que va por un andarivel. Claro. Y los sueldos es otra discusión. O sea, una no excluye la otra. En el conflicto por los salarios, hoy, ¿cómo está? Primero lo que dice, digo, si después de 16, 18 meses de Sí. gestión, vos me decís que sos la persona que tiene que gestionar, porque digo, el gobierno decide quiénes son las autoridades del hospital, no son las autoridades del Sí. hospital por sí solas. O sea, el gobierno dice quiénes son las autoridades, quién es el consejo de administración. Si después de 18 meses me quieren contar que hay gente que no trabaja, no saben quién y no hay ninguna denuncia, no habla mal de mí como médico, Claro, habla un mal problema del de que está gestión. gestionando esto. Y ahí es donde digo, bueno, encima el discurso pasa por otro lado, digo, háganse cargo de su gestión, déjenos nosotros. Y cuando hablan de el gobierno subió 240, yo ya no me acuerdo ni el número que dicen porque no sé ni dónde sale, 244% los aumentos, yo digo, nosotros desde lo que va del 2024 hasta lo que va del 2025 recibimos un 20,6% de aumento. Hay que hacer nada más que las cuentas de cuánto fue la inflación de ese periodo y cuánto es lo nuestro para saber lo que perdimos a salarios que ya eran bajos. Pablo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar brevemente a la viceministra de Salud. No pudimos continuar con la entrevista porque hubo algunos inconvenientes técnicos, pero sí pudimos hablar con ella unos minutos. Y ella en un momento nos decía lo siguiente, que había aproximadamente 1.000 personas vinculadas al área administrativa y 500 vinculadas al área de la medicina, médicos para ser más específico. Cuando yo fui a ver los números, que se lo comenté a la viceministra, los números eran otros. Los números indicaban que había 3.000 personas que trabajan directamente en atención con los chicos y chicas, entre médicos y todo el resto, enfermeros, bueno, psicólogos, todos los que trabajan con chicos y chicas. Y efectivamente había 1.000 administrativos. Pero la cuenta era al revés, ¿no? Sí. Una cosa es decir, y además quiero hacer esta aclaración, a mí no me consta que el personal administrativo que esté ahí no trabaje, entonces tampoco tengo nada negativo para decir personal administrativo, pero la narrativa me parece que era, fíjense, hay muchos administrativos, hay pocos médicos, y cuando vas a ver los números eran muchos médicos y mucho menos administrativos. Entonces la pregunta es, ¿crees que fue un error de la ministra o crees que hubo una intención de manipular a la sociedad con esta información? Totalmente intencional. Porque era una información que está en la página del hospital. Digo, no hubo nada. Después al decir administrativos, 900 y 500 médicos y dejar a todo el personal afuera, parecía que éramos 1.400 personas que estaban en el hospital, de los cuales la mitad eran administrativos para asistir a 500 médicos. Eso me pareció intencional y si seguís buscando todas las cosas que fueron diciendo, fueron intencionales. Digo, no es un error de la viceministra que diga eso. Dejaron de decirlo, rápidamente se refutó, rápidamente la verdad que los medios nos están dando una ayuda increíble porque rápidamente se desmantela todas las cosas que ellos van diciendo o se revierten todas las cosas que ellos van diciendo, pero obviamente que eso se desvirtuó y me parece que parte de lo que decían, instalar que de esos 900 no podía ser que todos trabajen. Y bueno, qué sé yo no me puedo hacer cargo de los 4.700 que están adentro del hospital porque la verdad que no trabajo todo el día con los 4.700. Uno puede dar cuenta de que mis enfermeras trabajan, entran a las 7 de la mañana, hacen sus 3 turnos, se la pasan trabajando, la secretaria que tenemos en la sala se la pasa desbordada. Todos estamos desbordados de trabajo y me parece que si hay áreas
que no las estemos viendo y que ellos dicen que no, bueno, de vuelta a lo mismo. Si nosotros le estamos dejando la vida al hospital, vamos a ser los primeros que vamos a abrirle la puerta para que esa gente no esté. Porque si es a la gente que está destruyendo a mi hospital, al hospital que yo quiero, soy el primero que los vamos a acompañar para sacarlos. Pero quiero que los denuncien, no quiero que den un número. Si alguien robó adentro de mi hospital, quiero que los denuncien y quiero que todos sepamos quiénes son, con nombre y todo, porque hay esto en el conflicto del 2005 se dijo exactamente lo mismo. Está lleno de ñoqui y cada vez que hay un problema estamos llenos de ñoqui. Bueno, digan quiénes son, denunciémoslo, que vayan presos y que la sociedad entienda quién le robó un hospital que se dedica a salvar vidas de los chicos. El Consejo de Administración Sí. responde al Ministerio de Salud, es decir, ¿ustedes están enfrentados con la cúpula del hospital o no? No, nosotros, esto es así, el Consejo de Administración está integrado por 4 personas. 3 que responden al Gobierno Nacional, a Nación, y 1 que depende de Ciudad. Eso es porque el hospital es de la ciudad. 80% de Nación. Eso lo cambió en la época de Macri, porque siempre fue 50 y 50, con 6 consejeros, 3 que eran de Ciudad y 3 que eran de Nación, lo cual le daba al hospital una autarquía que era muy característica del hospital. El hospital era autárquico. El Consejo de Administración decidía sobre sus fondos y hacía de esto una política de salud de adentro. Cuando en el gobierno de Macri esto se rompe y queda 80-20, pasa a ser todo dependiente de Nación. Al ser todo dependiente de Nación, bueno, si alguien no le responde a la persona que está arriba, no está más. Claro. Entonces, si bien son personas que eran del hospital y que son trabajadores del hospital, principalmente la presidenta del consejo, hemos perdido la autarquía en el hospital. Pablo, tenemos que ir cerrando. Quiero que cuentes algo que cuando te lo escuché decir, te juro que piel de gallina, lágrimas. Cada vez que sale un chico de terapia intensiva, ustedes de sala intermedia van, si les toca a ustedes, ¿y qué hacen? Lo de la campana del SIM 72. Hay una terapia que es una terapia de inmunosuprimidos, y esa terapia de inmunosuprimidos lo que tiene de característico es que tiene una campanita. Los chicos que tienen leucemias, trasplantados o cualquier enfermedad hemato-oncológica son chicos que requieren muchas veces en su proceso de tratamiento de terapia intensiva, porque bajan las defensas y porque necesitan entrar. Cada ingreso a terapia intensiva es una gravedad de muerte bastante alta de estos pacientes porque son muy críticos. Y entonces cada vez que los llevamos es una angustia muy grande y siempre hacemos de todo para que pasen en el mejor momento y despiertos y con la familia. Y le contaba en un momento que a uno le poníamos unos lentes negros porque lo jodíamos y él decía, terapia se pasa con onda, y a pesar de que estaba respiraba mal y tenía mucho esfuerzo respiratorio, con sus lentes negros lo acompañábamos y hasta que lo sedaban y lo podían intubar y dormirlo. Y cada vez que lo duermen, para nosotros no sabemos si lo vamos a volver a despertar. Y para los papás también. Y compartimos con los papás un tiempo mientras está en la terapia que lo vamos a ver todos los días, y me siento en el banquito al lado de los padres y charlamos, y va a salir. Y hay un montón que no salen, pero cuando salen le hacemos tocar una campana. Y tocan la campanita, y esa campanita es que han ganado una batalla. Y nos falta la guerra, y la guerra en algún momento la vamos a ganar. Y ayer, hace como un mes, me vino a ver un nene que ganó la guerra y que fue dibujante y me trajo un dibujo de cuando él se fue, era chiquitito, y estábamos abrazados con mi kinesióloga Fernanda de Toni, que la adoro porque sin ella no puedo hacer nada. Y estábamos abrazados con él, y la madre nos sacó una foto de chiquitito, y ahora es grande, tiene 18, y estar parado en la mitad de la sala, trabajo a full, y ver que viene caminando alguien que decís quién es, y lo ves venir con una gorrita y te abraza con un afecto que decís, porque se nos mueren un montón, y la cara de los que se nos mueren a mí no se me olvida, y siempre el acompañarlos durante la muerte es un proceso muy difícil para nosotros. Y siempre tengo un sueño que algún día, cuando yo me muera, y verlos allá, verlos, que me encuentren y que me abracen y que me digan que hicimos las cosas bien. No. Gracias. Por favor. Gracias, Pablo. No, por favor. Es increíble. Sí. Es increíble. Sí.
Bueno, vos fuiste al Garrahan también, Sí, recorriste. yo estuve en el también. conflicto del 2005 Claro. mucho tiempo. Es un buen lugar para visitar y ver lo que hacen, ¿no? En medio de este Sí. ataque y todas las cosas que les dicen. O sea, las historias de no solo los médicos, las Sí, familias. sí, todos los que están ahí. Esos pasillos, esos colores que tiene, además te das cuenta todo el tiempo que hay chicos ahí adentro. Sí, Por los sí, colores, sí, sí. por las cosas, por. Nada, es Sí. conmocionante. Sí, por eso a mí esto, por supuesto, ya es otro plano, es el plano de la opinión, ¿no? A mí me da tanta bronca lo que les hacen. Sobre todo, por supuesto, cualquier reclamo salarial, ¿no? Pero digo, más allá del reclamo salarial, lo que decía Lo Pablo, simbólico, ¿no? Hay algo de lo simbólico. cómo los maltratan, ¿no? De que intentan que la sociedad crea que es un lugar, como conversábamos recién, que está lleno de ñoquis, que es un lugar donde se está malgastando la plata. Vos fíjate las cosas que hacen estos tipos. Pablo, el Y todos enfermero, sus el equipos. administrativo, todos los que trabajan ahí, las cosas que hacen. Y tener que soportar que les digan las cosas que les dicen, cómo los psicopatean, cómo los maltratan. Me parece que es muy injusto. Me parece que realmente es muy injusto. A mí, personalmente, por ejemplo, en mi opinión, obviamente, me da mucha totalmente, bronca. porque Me da lo que mucha se está bronca. discutiendo son salarios. Y dentro de una Sí. discusión de salarios podría ser más razonable todo. Por supuesto. Está bien, Jessy, lo que pasa es que te da bronca, por eso yo insistía con el tema de los ñoquis, que para Fede no, pero para mí por lo menos en algún sector de la sociedad cala. Y es un poco una hijaputez, porque, Sí. porque pones en tela de juicio Sí. a todos, pones todo el laburo. Y yo me hago una pregunta, digo, ¿no? Si el problema son los ñoquis, si vos llevas 1 año y medio de gobierno, Decía ¿por qué Pablo. me venís a denunciar los ñoquis ahora que ellos te están pidiendo un reclamo salarial y no me los denunciaste el mes pasado? Digo, para todos los que Claro. nos están escuchando, que pueden tener la duda genuina de si en ese lugar... Lo que decía Pablo recién. Claro, pero me parece que al final a veces queda la duda, ¿viste? Es políticamente incorrecto decir, pero te queda la duda, che, pero no habrá ñoquis. Entonces me parece que un razonamiento que uno puede hacer a veces desde el sentido común es decir, bueno, si había ñoqui, ¿este conflicto cómo empezó? ¿Porque hubo una denuncia del gobierno que denunció a los ñoquis y entonces saltaron todos a protestar? No, claro. ¿O este conflicto surgió porque hay un grupo de médicos que está diciendo, che, Basta. con esta guita no puedo, ya no es que no puedo sobrevivir, ya me obligás a que me vaya a buscar otra cosa? Y acá engancho con el argumento que daba Lemoyne, que diga, bueno, yo estudié otra cosa con un trabajo que me permite vivir. A mí me parece que acá hablamos de tipos de personas que pueden hacer este laburo. O sea, yo creo que soy buena para un montón de cosas, pero ni en la más remota de las posibilidades creo que tengo el cuero tan duro como para bancarme el laburo que hace. Dice, Sí, se nos no, mueren un montón. Yo de solo Un pensarlo... sinsentido. Yo creo que igual, habiéndolo escuchado a Pablo y a otros y conociendo muchas historias de gente que del interior, desastre, que vinieron a atenderse al Garrahan, habiendo pasado muchos días. Hubo un mes que vivía dentro del Garrahan. Ajá. Conocí una chica, la busqué hoy en Instagram para ver, pasaron 20 años. ¿Una trabajadora de Garrahan o No, una nena que era una Ah, paciente que ok. tenía una cardiopatía, Ah, que su ok. madre estaba desesperada, que la tenían Sí. que operar y que estaba en el medio del quilombo de un paro. Sí. Pues la operaron, la nena en el Instagram tenía la foto porque cuando cumplió años me invitó a su cumpleaños, la nena. Ah, ok. Y tenía esa foto en el Instagram, una foto vieja, que se ve que la puso después. Pero me parece que el punto central, más allá de lo salarial, que es cierto, es concreto, Ujú. es lo que él dijo de la gente que se va. Sí. De los 170, equipos que dijo, estaban sí. funcionando y que ahora se desarman. Es la apuesta de 20, 30 Sí, años. ni Yo no hablar. digo que es por mi ley la mala situación de los salarios. No, hay arrastre. En el kirchnerismo del 2005 fue bestial la pelea. Ujú. Lo contó Él lo recién. O sea, no es un tema de un color político, pero sí lo que pasa ahora es que se desarma una idea de una institución que funcionó y es simbólica. Y sí, y además, dos cosas. Una, que me contaba Pablo en otras oportunidades, que lo que tiene el Garrahan en relación a esa idea simbólica que decís vos, es que hay mucho de aprendizaje y capital simbólico que lleva tiempo, que no es que es de un día para el otro, sino que el hecho de los equipos de trabajo que se mantienen durante mucho tiempo en el hospital y que se van sumando chicos nuevos, Que residentes, y van investigan y que aprendiendo. logran- Entonces, eso va siendo el capital intangible que tiene el Garrahan, que permite que sea un hospital de excelencia, que sea reconocido mundialmente, que cualquiera de los que está acá, que es madre o padre, diga, che, si me pasa algo, al Garrahan, de una. Bueno, todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Y lo segundo, que lo pensaba en base a lo que comentaban Maru y Jessy, y sobre todo esto que decía Maru,
Si los médicos del Garrahan y los enfermeros, los trabajadores que dan, no daban esta pelea que están dando, hubiera primado la narrativa de que eran ñoquis. Eso es lo perverso y lo que me parece realmente muy condenable por parte del gobierno. Porque si no hubieran hecho lo que hicieron, esa narrativa hubiera quedado como la única narrativa. Porque como bien dice Maru, yo también creo que efectivamente mucha gente que de buen corazón y demás tiene suficientes motivos para creer que en algunos lugares se le paga a la gente que no va a trabajar o que no o que es ñoqui, entonces está bien. Pero si esto no hubiera pasado como fue, que digo, mucha gente empezó a decir, che, pero ¿para qué está pasando acá? Es que por eso ahora me parece que la pelea es por la narrativa. Claro. Y la pelea es simbólica. Es una disputa del sentido. Y la verdad que está bien y que está bueno y me parece súper loable que además de todo el laburo que hacen en el hospital, la den. Porque también el hospital es público, lo defendemos nosotros. Entonces también puede haber una exigencia pública de parte de la sociedad, decir, che, pará, el Garrahan me importa, lo cuido, acá la motosierra no. También puede ser una cosa que la sociedad exprese y que el gobierno escuche en general. El gobierno lo que pasa es que muchos dicen se compró un conflicto. ¿Por qué? Porque no era un tema de la agenda, no es que está ahorrando un montón de dinero a partir de el Garrahan, no está pasando eso. Costo-beneficio, en un conflicto que surge, dobla la apuesta. ¿Por qué siempre dobla la apuesta? Porque siempre dobla y doble, todos son ñoquis. Si hay ñoquis, quizás hay ñoquis, su rol es apartarlos. Sácalos. Si hay irregularidades, su rol es corregirlos. O sea, esto es otra discusión. Si pero hay ñoquis, en el hace un año y medio, Jessy, también tenemos que pedirle explicaciones a este gobierno por esos ñoquis. Claro. En el doblar y en el doblar y en el doblar construye un problema, un conflicto. Que veremos qué costo, si hay algún costo, qué costo tiene y demás. Pero hay una cuestión de doblar y doblar y doblar permanentemente. Y hay una idea de fondo que tiene que ver con la salud. Hoy estaba escuchando, porque no lo había hecho, no había tenido tiempo, el discurso del ministro de Salud, Mario Lugones, en AmCham. Sí. Porque hay una mirada del gobierno de transferirle toda la salud a las provincias, porque hay una cuestión legal que educación y salud sea de las provincias. Hay una mirada que dice, bueno, el populismo de creer que todos podemos recibir todo gratis está mal, no existe, hay que salir de esa hipocresía. Habla del sistema de patentamientos, de una negociación confidencial con Estados Unidos. O sea, da una mirada de la salud en el que hay cosas que no entran, como los hospitales nacionales. Claro. Pero es que Pablo lo acaba de decir, Jessy dijo, es una política de Estado en la que el Garrahan no tiene que existir. Y lo dice el tuit del presidente de hoy. Es lo que no iba a hay decir. para todos. Pero ahí... No sé, ya lo sabemos ahora. Hasta acá había cosas que sí había para todos porque era lo que permitía el bendito ascenso social o que le daba una oportunidad a aquel que no la tenía. Si vos tenés una prepaga y caes en el Garrahan por la calidad de la excelencia del Garrahan, pagala. Si estás pagando la pagala y de paso aportás al desarrollo de la salud pública. Pero que existan esos 7 hospitales nacionales que quedaron y de la excelencia del Garrahan. Por eso digo, Sí, por sí, eso. son los recursos propios, Por eso digo, los recursos genuinos del Garrahan. Por eso digo, que no hay para todos, ya lo sabemos. Pero me parece que ahí hay una cosa que es más atrás, que es que si vos crees en la intervención virtuosa del Estado o no crees. Total. Parece que el presidente no cree. Lo que plantea el presidente en el tuit es básico de economía familiar. Claro. Vos tenés 2 hijos, un abuelo que tenés que cuidar, tenés que llegar a fin de mes, tenés que comer. No hay para todo, perfecto. ¿Pero qué vas a dejar? ¿Que los chicos no estudien? ¿Vas a descuidar al abuelo? ¿Vas a descuidar el plato de comida? Me parece que la cuestión es esto que vos decís. Es más, ¿qué tipo de país quiere este gobierno? ¿No? O sea, no hay para todos. Bueno, si no tenés el Garrahan, bueno, qué sé yo, no sé, pagate una prepaga y anda a otro lado. En un ratito vamos a dar toda la discusión Trump-Musk. La verdad es que teníamos pensado hacerlo antes, pero este tema nos sale del corazón. Sí, total. Así que por eso lo hacemos en un ratito, con Nieves Uberrüller, que va a salir de Estados Unidos, con Diego, que tiene toda la data de la